Bueno, tal como acordamos, lo que vamos a hacer en el video de hoy es simplemente revisar las cuestiones esenciales de los capítulos 3 y 4 del libro de Panebianco, Modelos de Partidos. Algunas cuestiones que me parecen importantes que ustedes tengan presentes a la hora de encarar la lectura del capítulo 3 y del capítulo 4, que son un poco las cuestiones que vimos en la clase de la semana pasada. Básicamente, digamos, lo que siempre tenemos que recordar o tener presente desde el momento en el que nosotros abordamos la lectura del libro de Panebianco es recordar esta idea de que los partidos políticos son organización, ¿no? Digamos, la preocupación central de Panebianco tiene que ver con esta idea de tratar de comprender cómo funcionan los partidos a su interior. No le importa tanto a Panebianco la performance electoral de un partido político. Esto, por supuesto, va a ser relevante a la hora de tomar decisiones al interior de los partidos políticos, pero la característica esencial de los partidos para Panebianco no va a ser su componente electoral, sino que va a ser su dimensión organizacional. Entonces, cuando nosotros tratemos de entender la manera en la que Panebianco describe el proceso de institucionalización de los partidos políticos, en particular de los partidos burocráticos de masas, siempre va a tener presente esta idea, o siempre va a estar detrás, digamos, de su explicación, la idea de que los partidos políticos son organizaciones y como tal funcionan, ¿sí? Digamos, entonces, ¿qué es lo que Panebianco se va a proponer en el capítulo 3? En primer lugar, tratar de comprender, digamos, por qué algunos partidos perduran en el tiempo y por qué otros no lo hacen, ¿no? Digamos, un poco la pregunta que Panebianco está intentando responder en su capítulo 3, dedicado al proceso de institucionalización de los partidos políticos, ¿sí? Detrás de la pregunta sobre la institucionalización está la pregunta, ¿no? Digamos, de por qué algunos partidos duran y otros no, Digamos, si uno lo piensa en términos de la lógica de construcción de los partidos o del origen de los partidos políticos que pensábamos en torno a Lipset y Rocard, un poco esta idea, ¿no? Digamos, de por qué algunos partidos sobreviven a la emergencia de clivajes y tienen la capacidad de expresar, ¿sí? Digamos, de cumplir esa función expresiva en relación a la posición que ofrece un nuevo clivaje, y por qué otros partidos son simplemente sepultados ante la emergencia de nuevos partidos que son los que expresan, ¿sí? Digamos, los nuevos clivajes. Si bien Panebianco no va a estar exactamente inscrito en la idea de que los partidos políticos surgen a partir de clivajes, no va a despreciar este componente para explicar el origen de los partidos políticos, pero fundamentalmente la lógica de la supervivencia de los partidos políticos para Panebianco va a estar vinculado a lo que él va a denominar el proceso de institucionalización y las características que tenga la institucionalización, ¿no? Digamos, Panebianco va a discutir un poco la tesis central de esta idea de que todos los partidos tienden a ser partidos consolidados, ¿no? Digamos, un poco esta idea de que todo partido que nace está destinado a sobrevivir a lo largo del tiempo. Y lo cierto es que Panebianco lo que va a plantear es que solo los partidos que atraviesen un proceso de institucionalización, ¿sí? Digamos, van a tener la capacidad para poder perdurar en el tiempo. ¿Qué significa la institucionalización del partido? ¿Sí? Digamos, Panebianco va a asignarle diferentes características o diferentes matices al proceso de institucionalización. Va a plantear que no todos los partidos van a atravesar un proceso de institucionalización. Ciertamente los procesos de institucionalización no van a ser idénticos, ¿sí? Digamos, y la institucionalización que puede derivar de un partido político, va a decir Panebianco, puede ser de, en principio, dos tipos, ¿no? Digamos, puede ser una institucionalización fuerte o puede ser una institucionalización débil. ¿Qué modifica o qué determina, ¿sí? Digamos, si la institucionalización de un partido político es fuerte o débil? Lo que él va a denominar, ¿sí? Digamos, el modelo originario. Van a existir tres elementos, va a plantear Panebianco, que van a incidir claramente en cómo se va a dar el proceso de institucionalización. Esa parte del afiche no se ve, lo voy corriendo. Les decía, Panebianco va a plantear, digamos, que existen una serie de elementos que van a incidir en explicar si los partidos políticos atraviesan un proceso de institucionalización fuerte o débil. Esos tres elementos son los que van a componer lo que él va a denominar el modelo originario de los partidos políticos. Pero antes de adentrarnos en esos tres elementos centrales para explicar si la institucionalización de un partido político es fuerte o es débil, sí, digamos, primero me interesa que entiendan claramente qué significa la institucionalización de un partido. Y en este sentido, Panebianco va a destacar el rol central que cumplen el conjunto de los líderes que controlan
las zonas de incertidumbre, ¿sí? Digamos, esos recursos de poder organizativos, y a los que Panebianco va a dar el llamar coalición dominante, ¿sí? Digamos, los partidos políticos van a estar gobernados por ese conjunto de líderes que disputan poderes en el orden horizontal y a nivel vertical, ¿sí? Digamos, como lo plantea en el capítulo 2 de su libro, pero fundamentalmente son los encargados, ¿sí? Digamos, de hacer esta distribución de incentivos colectivos y selectivos y de componer un poco ese cóctel, ese mix entre incentivos selectivos y colectivos en función de los destinatarios del partido. Pero fundamentalmente, digamos, la idea de la coalición dominante es que las coaliciones dominantes son los órganos, el conjunto, ¿sí? Digamos, las élites partidarias, que son los que determinan el control de los recursos organizativos de poder. Y fundamentalmente, ¿sí? Digamos, la idea de la institucionalización supone que, a diferencia de los procesos de surgimiento de los partidos políticos, donde el partido político es un agente, ¿sí? Digamos, de los fundadores, es un agente de los líderes partidarios, el proceso de institucionalización significa exactamente lo opuesto. Significa un proceso de decisión, ¿sí? Digamos, de la organización partidaria respecto de los liderazgos. La organización cobra vida por sí misma, va a decir Panebianco, y entonces va a aparecer, digamos, un fin propio de los partidos políticos que logran institucionalizarse independientemente de la naturaleza de su conducción, de sus fines ideológicos e inclusives, y esa idea, ¿sí? Digamos, de los partidos como organizaciones a través del proceso de institucionalización va a significar que el principal objetivo de los partidos políticos es la supervivencia. ¿Sí? Digamos, esta idea va a explicar un poco por qué determinados partidos muchas veces se comportan de una manera diferente de la que un electorado estaría previendo que va a comportarse. Porque básicamente lo que Panebianco va a plantear es que en la medida en que existe el proceso de institucionalización de los partidos, ¿sí? Digamos, entonces los partidos se institucionalizan, el principal objetivo que tiene la organización partidaria es sobrevivir. Ya no importa tanto, no importa en el sentido de que tiene un rol, por supuesto, los objetivos ideológicos con los que se forma un partido, las premisas ideológicas, el conjunto de valores, ¿sí? Digamos, ese ideario partidario, ¿sí? Digamos, pero el rol de ese ideario partidario, va a decir Panebianco, es el que va a cubrir, ¿sí? Digamos, en algún punto las disputas de poder al interior de la organización partidaria, esas disputas de poder que se van a dar a nivel de la coalición dominante, que van a explicar las características que tenga esta coalición dominante, pero fundamentalmente la idea de la institucionalización implica que la organización se separa de su dirigencia, cobra vida propia, ¿sí? Digamos, el ideario partidario deja de constituir una receta operativa, ¿sí? Digamos, ya no es un conjunto de metas políticas a cumplir, ¿sí? Digamos, adquiere otro nivel de abstracción, otro nivel de distancia respecto de la praxis política, y la praxis política al interior del partido empieza a orientarse a la supervivencia de la organización partidaria. La organización partidaria, va a decir Panebianco, va a tener un rol de constreñimiento respecto de los liderazgos, ¿no? Digamos, los líderes de los partidos ya no van a poder hacer con el instrumento partidario lo que quieran, más bien van a estar absolutamente limitados por este imperativo de supervivencia del partido, ¿no? Digamos, por lo tanto, esa discrecionalidad que tenían los dirigentes al momento de la fundación de un partido político se va a ver completamente cercenada, ¿no? Digamos, si el poder de los líderes en el momento inicial o en el momento cero, en tiempo cero, era absoluto, era completamente discrecional, tras los procesos de institucionalización, lo que va a ocurrir es que el poder de los líderes va a estar fuertemente limitado por la capacidad de supervivencia que tenga la organización. Es decir, muchas veces los partidos políticos no van a tomar determinadas decisiones o no van a conducir determinadas acciones, no porque no estén de acuerdo sustantiva o ideológicamente respecto de esas posturas, sino porque hacerlo implicaría poner en riesgo la supervivencia de la organización. Y en tal sentido, la supervivencia de la organización está por encima de cualquier otro elemento. Es un poco descarnada la visión de Panebianco, sí, claramente, ¿no? Digamos, un poco la idea es abandonar la visión romántica respecto de que los partidos políticos son herramientas para la consecución de determinados fines ideológicos, ¿no? Digamos, el ideario partidario va a quedar, digamos, elevado a un lugar de principios,
Los líderes van a tener una referencia al respecto, por supuesto la militancia también, y también los afiliados, y el electorado fiel va a ser el que más va a identificarse con ese ideario partidario, pero lo cierto es que las decisiones al interior de la organización del partido y la forma en la que se dé el control de las áreas de incertidumbre va a estar muy limitado y muy constreñido por los imperativos de supervivencia de la organización. Panavianco en este sentido va a avanzar un poco para poder describir la naturaleza de la coalición dominante y básicamente va a plantear que los partidos políticos van a tener dos tipos de coaliciones dominantes, ¿no? Digamos, lo que él va a denominar coaliciones dominantes de facciones o coalición dominante de tendencias. ¿De qué va a depender que la coalición dominante sea de facciones o de tendencias? ¿De qué tan disperso, de qué tan concentrado respecto de las diferentes líneas internas que se presentan en un partido político están los recursos organizativos o el control de las áreas de incertidumbre? En este sentido es bastante simple, ¿no? Bastante simple en el sentido que es bastante intuitivo. En la medida en que la mayor cantidad de áreas de incertidumbre o de recursos organizativos de poder está en manos de un mismo espacio dentro de la organización partidaria, que responden, digamos, a un mismo esquema dirigencial, la coalición dominante será de tendencias. A la inversa, cuanto más disperso esté el control respecto de las zonas de incertidumbre, tendremos entonces una coalición dominante de facciones, ¿no? Digamos, un poco la institucionalización de un partido político va a estar afectada por el grado de cohesión que ofrezca la coalición dominante, y este grado de cohesión de la coalición dominante va a estar en función, ¿sí?, digamos, del control de las áreas de incertidumbre, de la dispersión o concentración de las áreas de incertidumbre. Si bien el grado de cohesión de la coalición dominante no va a ser uno de los elementos centrales que Panavianco va a identificar en la construcción de su modelo originario para poder determinar si existe o no una institucionalización fuerte o débil, ciertamente, ¿sí?, digamos, una coalición dominante o un partido político, una organización partidaria, mejor dicho, dirigida por una coalición dominante de facciones, va a tener una institucionalización débil, mientras que una organización partidaria conformada, ¿sí?, digamos, o conducida, mejor dicho, por una coalición dominante diferenciada en tendencias, ¿sí?, digamos, va a tener o va a atravesar o va a tener más chances de atravesar un proceso que derive en una institucionalización fuerte y por tanto en una organización burocrática dentro del partido mucho más robusta y mucho más difícil de modificar con el tiempo. En relación al modelo originario, Panavianco piensen que Panavianco está mirando partidos europeos, estamos hablando hacia, digamos, principios de la década del 80, ¿no? Digamos, Europa todavía está dividida, por lo tanto los partidos comunistas en Europa todavía tienen una gran presencia, ¿sí? Digamos, todavía existe la tradición de creación de los partidos políticos por parte de agentes externos a la propia estructura política dentro de las sociedades europeas, y en este sentido Panavianco lo va a tomar en cuenta para poder comprender si existe o no una capacidad de afectación del proceso de institucionalización de los partidos. Van a ser tres elementos los que él va a determinar o va a analizar para evaluar el proceso de institucionalización fuerte o débil de los partidos políticos y a partir de ello esbozar su modelo originario, ¿no? Digamos, el modelo originario, digamos, es en todo caso proyectivo, ¿no? Digamos, si uno mira las características que asumen los partidos políticos puede estimar si su institucionalización es o será fuerte o débil. Estos tres elementos son: el primero es la existencia de una organización externa al partido político, ¿sí? Digamos, esto es, si el partido político terminó siendo un brazo, ¿sí?, digamos, para la competencia electoral de una organización que existe previamente, y en este sentido va a distinguir si la organización externa al partido, ¿sí?, digamos, está al interior del territorio o fuera del territorio. Es decir, si existe una organización que patrocina la creación de un partido político adentro del mismo territorio donde ese partido político va a competir y va a tener que construir, ¿sí?, digamos, su espacio de referencia y por lo tanto una identificación con un determinado colectivo social, o si por el contrario esa organización está fuera del territorio y la patrocina, ¿no? Digamos, un poco el contrapunto es la idea de los partidos de origen sindical, ¿no? Digamos, esto es cuando los sindicatos, por diferentes razones, no logran, mejor dicho, cuando los sindicatos deciden conformar un partido político para poder salir de la esfera de discusión
meramente del ámbito laboral para pasar, digamos, al proceso de toma de decisiones en el ámbito de la competencia político-electoral. La idea básicamente que se sigue de esto es que la existencia de una organización patrocinante diferente para la creación del partido y por tanto para el proceso de institución va a tener una incidencia en ese proceso de institucionalización y en la característica que tenga esta institucionalización, es una palabra muy larga y la tengo que decir muy rápido. La idea básicamente es que cuando la organización es interior, ¿sí? Digamos, comparte el mismo espacio geográfico que el partido político es un brazo, ¿sí? Digamos, de esta organización preexistente y su institucionalización será débil. Por el contrario, si la organización patrocinante está fuera del territorio, la institucionalización será fuerte. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque básicamente no está compitiendo por la lealtad. Recuerden que cuando Panebianco está pensando en los procesos de institucionalización, otra vez desde la lógica de que los partidos son organizaciones, Panebianco está mirando, ¿sí? Digamos, cuál es el espacio, ¿sí? Digamos, que ese partido tiene, cuál es el entorno respecto del cual va a construir lealtades. ¿Sí? Digamos, la supervivencia de las organizaciones partidarias y la institucionalización de las organizaciones partidarias también está en función de la capacidad que tienen los partidos políticos de construir lealtades a partir de ¿qué? De la distribución de incentivos. ¿Sí? Entonces, si el partido político tiene en el mismo territorio una organización que compite con él, a pesar de haberla patrocinado respecto de la lealtad, ¿sí? De las personas de la lealtad sobre la representación, ¿sí? Digamos, claramente la institucionalización será débil. Mientras que si esa organización está por fuera del territorio, simplemente, digamos, es una referencia, inclusive en términos ideológicos, esa organización patrocinante externa y exterior o internacional, como va a decir él, está pensando, digamos, en el patrocinio por parte de Rusia para la conformación de partidos comunistas en Europa, ¿sí? Digamos, lo que en algún momento se supo conocer como el Comintern, ¿no? Digamos, básicamente va a conformar parte del ideario partidario, pero lo que va a tener el partido político en el territorio nacional es autonomía, ¿no? Digamos, un poco lo que va a limitar o no la existencia de una organización patrocinante para el partido político y va a afectar si su institucionalización será fuerte o débil, en todo caso es la autonomía que van a tener los dirigentes respecto de los dirigentes de esta otra organización. El segundo elemento que él va a analizar para determinar si la institucionalización de un partido político será fuerte o débil es el proceso de creación territorial. ¿Sí? Digamos, esta idea de creación o de expansión territorial de la organización partidaria. Él va a identificar que existen dos formas de ampliar la representación territorial, o mejor dicho, la presencia territorial de un partido político en un determinado estado, y esas dos formas es lo que él va a distinguir o va a denominar por difusión o por penetración. ¿No? Digamos, la difusión básicamente supone la existencia de múltiples centros, ¿sí? Digamos, mejor dicho, de múltiples centros no, de múltiples organizaciones partidarias que deciden, digamos, coaligarse, conformarse de manera aluvional, construir una autoridad central, ¿sí? Digamos, una idea más a la lógica de los partidos norteamericanos, ¿sí? Digamos, donde cada representación territorial geográfica en las provincias o en los estados norteamericanos de cada uno de los dos partidos mayoritarios tiene su propia impronta, ¿sí? Digamos, y responden y asume características mucho más propias del territorio en el cual despliega su actividad política y su actividad de representación y su función representativa y expresiva, antes que ser un reflejo, ¿sí? Digamos, de los valores e idearios centrales del partido. La idea de los partidos por difusión, ¿sí? Digamos, la creación de los partidos por difusión supone la existencia de lo que él va a denominar centros aluvionales, ¿sí? Digamos, donde el valor de la estructura central del partido no va a ser tan significativa y las autoridades centrales del partido van a estar desplegadas en todo el territorio. Eso en general va a generar, digamos, que existe una coalición dominante de facciones, ¿no? Digamos, a nivel de la conducción de la organización central y por lo tanto, sí, digamos, la institucionalización será débil.
Acuérdense que la institucionalización tiene que ver con el grado de autonomización que la organización burocrática del partido de masas logra respecto de la dirigencia política. Y en este sentido, si cada unidad, ¿sí? digamos, de menor nivel territorial es la que va a tener mayor autonomía respecto de cómo se diseña la estrategia política nacional, entonces la organización burocrática en el orden nacional va a ser bastante débil y por lo tanto eso va a significar que el proceso de institucionalización de esa organización partidaria ha sido débil. A la inversa, el proceso de penetración supone un centro muy fuerte, ¿sí? digamos, un partido con una enorme estructura central que toma la decisión de ir generando réplicas para ir contendiendo en cada uno de los niveles de competencia territorial que ofrece el espacio donde se está desarrollando esa organización. Eso va a generar, por lo tanto, una coalición dominante más asociada a una lógica de tendencias, ¿no? digamos, con menor grado de dispersión respecto del control de las áreas de incertidumbre y, por tanto, una organización central mucho más consolidada, mucho más fuerte, con mucho más poder para limitar la autonomía de los dirigentes y, por lo tanto, la institucionalización será fuerte. El tercer elemento que Panebianco va a analizar para evaluar el proceso de institucionalización es si los partidos políticos son hijos, ¿sí? digamos, de la creación de un líder carismático, ¿no? Digamos, fíjense que cuando Panebianco habla del modelo originario, lo que está hablando es del proceso de creación de los partidos, las tres decisiones centrales. El partido es una organización, ¿sí? que surge por la necesidad de expresar y representar a una población determinada que no tiene un canal de participación y de expresión y de representación y por lo tanto se conforma un partido político para dar voz a un determinado conjunto de valores, un conjunto de dirigentes, ¿sí? El partido político es el brazo político de una organización anterior al partido y respecto de la cual las lealtades están sobre esa organización. El proceso de creación territorial, ¿no? Digamos, los partidos políticos surgen en el orden nacional como, digamos, de manera aluvional, digamos, como la confluencia de partidos preexistentes o de organizaciones partidarias preexistentes que deciden confluir para conformar una autoridad central, o a la inversa, ¿no? Digamos, hay una decisión de desplegar una presencia partidaria en todo el territorio nacional. Y por último, si el partido político es, a diferencia de la primera condición, el agente de una organización preexistente, el agente de un líder carismático o no lo es. En este sentido, Panebianco va a ir un poco a la Weber, ¿no? Va a ir un poco a la Weber en el sentido de que va a retomar las construcciones o las cuestiones básicas vinculadas al liderazgo carismático en Weber, ¿no? Digamos, y lo que va a afectar claramente el tipo de institucionalización en relación al carisma va a ser si existe o no, si el partido atraviesa un proceso de rutinización carismática, ¿no? Digamos, el proceso de rutinización weberiano, respecto del cual el líder carismático va a quedar como parte del ideario partidario y por tanto no va a servir para constreñir, digamos, la autonomía de los líderes subsiguientes o si en realidad lo que va a haber es un proceso de reactualización permanente en torno al viejo líder carismático que dio origen a los partidos. Panebianco no va a hablar de que no puedan existir en partidos institucionalizados liderazgos carismáticos. Panebianco no está pensando en esta idea de que si un partido está institucionalizado no puede tener liderazgos carismáticos. Puede tenerlos, por supuesto que la emergencia de liderazgos carismáticos en partidos institucionalizados va a tener un efecto, va a tener un impacto sobre lo que ocurra después al interior de ese partido en torno a los liderazgos carismáticos, una vez que ese líder carismático haya desaparecido como opción dentro del partido, se haya muerto en general, que es lo que ocurre con los liderazgos carismáticos al interior de los partidos, pero no está mirando ese impacto, no está mirando ese efecto, sino que está mirando antes, está mirando los partidos que se crean, ¿sí? digamos, al calor de un liderazgo carismático. Y en este sentido, Panebianco va a plantear que el proceso de institucionalización va a ser un proceso de institucionalización fuerte débil. Y un poco va a tener que ver con esto, con la decisión, va a decir Panebianco, del líder carismático, de si va a permitir la rutinización del carisma o si en todo caso la supervivencia del partido va a estar atada a la reactualización permanente de ese primer liderazgo carismático y por lo tanto no va a tener una capacidad de estructurar una organización burocrática que tenga la capacidad para inhibir, ¿sí? la emergencia de nuevos liderazgos carismáticos que alteren la naturaleza de su organización partidaria.
Estos básicamente los dos elementos centrales del capítulo 3, de los capítulos 3 y 4, el proceso de institucionalización y los modos de afectación en relación a la organización partidaria y esta idea de la supervivencia del partido político como el principal imperativo, ¿sí? Digamos, esta idea de que los partidos políticos, una vez institucionalizados, tienen un solo objetivo, que es sobrevivir, ¿sí? Digamos, y por otro lado, ¿cuáles son los elementos que afectan o que inciden en el tipo de institucionalización que pueden ofrecer los partidos políticos? Lo que es cierto, va a decir Panebianco, es que todos los partidos que logren sobrevivir en el tiempo, es decir, cuando nosotros miremos los sistemas de partidos actuales y rastreemos la historia de esos partidos, lo que vamos a encontrar es que todos los partidos históricos de los sistemas de partidos actuales son partidos institucionalizados. Más adelante vamos a ver que existen otras características respecto de la institucionalización y la estabilidad organizacional, ¿sí? Digamos, pero la idea básicamente es que si un partido sobrevive en el tiempo es porque sea institucionalizado. La idea de la institucionalización puede ser fuerte o puede ser débil, pero no quiere decir que no exista. Y esto me parece que es lo más importante en relación a comprender por qué Panebianco va a explicar el origen de los partidos políticos en relación al tipo de institucionalización, porque Panebianco está tratando de explicar en el fondo por qué algunos partidos sobreviven y otros no lo han logrado hacer.